Hola familias de la Escuela Secundaria número 5. Les damos la bienvenida al comienzo del ciclo de enseñanza a través de la escuela en la radio. Compartiremos este espacio para acercarnos a las alumnas y alumnos en la tarea de enseñar los contenidos de las actividades que les hemos enviado. La tarea del docente en el aula es irreemplazable, pero es una buena forma de poder acompañar en este tiempo de estar cuidándonos en casa. Aunque extrañamos la escuela, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para superar esta pandemia y podamos volver a encontrarnos en la escuela. Ahora los invitamos a disfrutar de la programación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están mis alumnos de segundo B? Soy Gladys, la profesora de prácticas del lenguaje. Bueno, ustedes sabrán o se habrán recibido a través de la preceptora o del tutor la nueva actividad para esta ocasión. Esas actividades que tienen en sus manos tienen un texto, el misterio en exposición. Como habrán podido observar, también yo les puse copiar en la carpeta, porque yo quiero que ustedes vayan archivando en la carpeta todos los trabajos que vamos haciendo en todo este periodo que no vamos a la escuela. Verán que puse como título la divulgación científica. Y ustedes dirán, ¿qué es la divulgación científica? Es un género periodístico. Ese género periodístico tiene una finalidad, que es dar a conocer al público novedades y descubrimientos de las diferentes ciencias. Por ejemplo, en el texto que tienen ustedes se titula Un misterio en exposición. Se refiere a un acontecimiento arqueológico. Estos tipos de artículos son una clase de texto expositivo, puesto que tienen como un objetivo principal ampliar el conocimiento de los lectores sobre un tema. Pero ¿qué pasa? Esa información de interés general la presentan de una manera sencilla y atractiva para que la podamos entender. O sea, hay una adaptación para cierto público. Cuando nosotros nos encontramos los primeros días de clase, estuvimos hablando sobre los textos. Dijimos que en los textos vamos a encontrar un paratexto, y ustedes anotaron que era el paratexto, es todo aquello que rodea al texto. Y estuvimos marcando con el texto modelo que yo les había llevado. Si miramos este nuevo trabajo, nos vamos a encontrar que tiene más cosas de las que nosotros pudimos ver en ese primer texto. Bueno, por ahora eso no vamos a marcar. Lo que vamos a hacer es leer, observar todo lo que rodea al texto. Hay unas preguntitas que les puse para que piensen, ¿sí? Hay una fotografía que tienen que observar y tienen que recordar el viaje que hicimos el año pasado a la República de los Niños. ¿Qué cosas vimos en el museo? Porque esto los va a remontar a ese momento. Vimos cosas muy conocidas que vimos en el museo, las vemos acá en el texto. Luego van a tener que hacer uso del diccionario. ¿Por qué? Porque seguramente que hay términos que no conocen. Entonces, una de las actividades es que busquen en el diccionario 4 términos que creo no saben qué significan. Entonces, si no llegan a tener un diccionario en casa, lo pueden buscar por internet. Otra de las cosas que tienen que hacer es, una vez que lo hayan leído, hayan interpretado lo que me informa, tienen que responder, ¿cuál es el tema principal de ese artículo? ¿Cuál es el tema? Después, ¿con qué ciencia se relaciona? Y van a tener que buscar en el diccionario qué estudia esa ciencia. ¿Sí? Luego viene una serie de consignas que ustedes van a tener que, una vez que hayan leído e interpretado el texto, van a tener que responder.
La actividad no es muy extensa, pero es para ir entrando en este nuevo tema que es la divulgación científica. Nosotros hablamos en su momento de los textos expositivos, ¿sí? Así que bueno, les dejo esta actividad para ver cómo van. No duden en hacerme alguna consulta. Espero que no sea muy complicado el tema, que puedan ir armando la carpeta de prácticas del lenguaje para cuando nos volvamos a encontrar. Bueno, les deseo lo mejor. Quiero que se sigan cuidando, así nos volvemos a encontrar cuando esto termine de alguna manera, que podamos intercambiar todo lo que pudimos hacer desde casa, aquellas dudas que tengan, poder aclararlas cuando nos veamos. Así que bueno, les deseo que tengan un buen desarrollo del tema y nos vemos pronto hasta el próximo tema que les pueda preparar. A medida que vayan terminando me avisan, o bueno, yo les voy a dar un tiempo prudencial para que ustedes lo terminen y yo les pueda acercar de alguna manera un nuevo trabajo. Chao chicos, nos vemos. Hola a todos, soy José Damaso, profesor de Geografía de la Escuela Secundaria 5, de segundo año de turno mañana. Y bueno, por esta situación que nos tenemos que quedar todos en nuestras casas, estamos viendo las distintas formas que podemos llegar a cada uno de ustedes. En geografía, una de las cosas que nosotros, uno de los temas que uno aborda es qué es la geografía, es decir, qué estudia como ciencia, una ciencia que se encarga de estudiar tanto los fenómenos físicos como los fenómenos y las transformaciones que hace la sociedad en el espacio. Uno de los temas que trabajamos en segundo es la división de nuestro continente, el continente americano, desde distintos puntos de vista, como puede ser físico, es decir, América del Norte, América Central y América del Sur, es decir, dividirlo en tres partes, desde lo económico, qué países son desarrollados y qué países son más subdesarrollados, es decir, qué países son más ricos y países más pobres, y desde lo cultural, es decir, quién colonizó cada uno de esos continentes, que lo vemos en relación al idioma que habla cada uno de los países. Por ejemplo, Brasil y Argentina, es decir, Argentina fue colonizado por españoles por el idioma que uno habla, el español, mientras que Portugal coloniza Brasil, por ejemplo, el idioma no de Brasil es el portugués. O por ejemplo, Estados Unidos, podemos decir que desde lo cultural fue colonizado por anglos y por sajones, entonces tienen otro tipo de idioma que es el inglés. Espero que estén todos bien y que continúen en sus casas. Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, nos encontramos acá en este espacio tan lindo que es la radio, que nos ha servido de nexo entre ustedes y la escuela y los profes. Bueno, yo soy Julieta, junto con Pamela, mi compañera de trabajo. Nosotros formamos parte del equipo de orientación escolar de la escuela y tenemos una propuesta que nos parece muy linda para hacerles. La idea es que se enganchen también junto con las familias y bueno, es una manera por ahí de seguir en contacto, de poder vernos. Bueno, la idea que nosotros tenemos es la siguiente. Tenemos pensado hacer un video por ahí con fotos que ustedes nos puedan ir mandando, ¿sí? Y en estas fotos por ahí lo que ustedes pueden mostrar es alguna forma de prevención con respecto bueno, a todo esto que estamos viviendo. Por ejemplo, si tienen algún barbijo, pueden sacarse una foto con el barbijo, pueden sacarse alguna foto haciendo algún tapaboca.
Después también puede ser que se saquen una foto con algún cartel, con algo que ustedes quieran expresar, también lavándose las manos o haciendo las actividades que les dan los profes. Bueno, eso queda a ustedes, libres a ustedes, a ver qué se les ocurre. Así que bueno, esa es la idea, es la propuesta. Después nosotros vamos a hacer un video con todas estas fotos que juntemos de ustedes. También van a formar parte de esto los profesores, porque la idea es que sea un video de toda la comunidad educativa, que podamos después mostrar y subir a la página de la escuela, al Facebook de la escuela. Así que bueno, el nexo entre ustedes y nosotros van a ser las preceptoras de ustedes, a las cuales ustedes les tienen que ir mandando las fotitos, y nosotros después así vamos a poder armarlo. Así que bueno, espero que se prendan, esperamos las fotitos, y bueno, vamos a ponerle una fecha estimativa para que lo podamos hacer lo antes posible, que va a ser el lunes 19, ¿sí? Así que bueno, tienen esta semana para poder mandarnos la foto. Así que bueno, esperamos que estén bien, que se cuiden y besitos. Esperamos las fotos. Me voy a presentar, soy María Laura Ferreira, profesora de Historia de la Escuela número 5 en segundo A del turno mañana, y como propuesta de esta materia tenía para los chicos más que nada realizar alguna actividad que tendría que ver más que nada con poder definir cuál es el objeto de estudio de la historia, cuáles son las fuentes que utiliza, ¿sí? Y después poder analizar una fuente, ¿sí? Que más que nada es una comparación entre las ciudades romanas, ¿sí? Y las ciudades medievales, los burgos, ¿sí? Bueno, en cuanto a la primera actividad, que es de la historia y su método, ¿sí? Y además de poder definir qué es la historia, siempre cuando hablamos de historia podemos decir que esta es más que nada el cambio que se va produciendo en las sociedades que se transforman debido a la acción de los hombres. Pero la historia también es una ciencia, ¿sí? Es una disciplina científica, con el cual también hay que describir, analizar las posibles causas de las innovaciones, sacar conclusiones, seleccionar qué es lo que parece fundamental y, por último, escribir los resultados, si hay una indagación o una investigación, ¿sí? Pero cuando hablamos de historia también nos encontramos con ciertas problemáticas, ¿sí? Como por ejemplo es que no siempre se sabe todo lo que pasó en la historia del hombre o de las sociedades, ¿bien? Porque no todo está escrito. Hay muchas cosas que no fueron investigadas porque no se conocen, porque el tema no le interesó a ningún historiador o porque no fueron correctamente exploradas, porque faltaban datos, porque se carecía de distintos puntos de vista o la información que se tenía era parcial. Ahora, si tuviéramos que decir cuál es la tarea del historiador, ¿sí? Siempre podemos decir que en general es un especialista que, partiendo del campo de la historia, podría ser de cualquier disciplina dentro de las ciencias sociales, porque no solo hace historia el historiador, ¿sí? También hay otros investigadores dentro de las ciencias sociales como un economista, un sociólogo, un antropólogo, un arqueólogo, que utilizan el método histórico para llevar a cabo una investigación. Bien, la forma de investigar y los estilos de relato histórico van variando también de acuerdo al tiempo y a las distintas sociedades. No son los mismos métodos que utiliza el hombre hace 2, 3, 4, 5 siglos antes, ¿sí? Que los que se utilizan hoy en la actualidad. Bien. También podemos hablar cuáles son las fuentes que utilizan los historiadores, ¿sí? Podemos encontrar las tradiciones orales, que son las leyendas, las canciones, las narraciones, los rumores, los cuentos, las anécdotas, pero también podemos encontrar las fuentes escritas, que pueden ser relatos, documentos, reportes, memorias, crónicas. Estas fuentes escritas generalmente son las que más se utilizan y
podemos encontrar una de las fuentes escritas más antiguas, ¿sí?, en las civilizaciones del Cercano Oriente, ¿sí?, como por ejemplo los sumerios, los egipcios, ¿sí? También encontramos las fuentes artísticas, que pueden ser algún monumento público, puede ser alguna joya, ¿sí?, edificios públicos o privados, estatuas, pinturas, grabados. También encontramos las fuentes biológicas, que simplemente pueden ser fósiles o restos orgánicos. Bien, y por último nos quedan las reproducciones, que las reproducciones pueden ser hasta un mapa, una carta, un croquis, una fotografía, una imagen satelital, si tendríamos que hablar de la historia más reciente. También, por último, el historiador tiene que verificar si todas las fuentes que va a utilizar son auténticas. Bien, y para ello se va a utilizar de otras disciplinas, ¿sí?, de otras ciencias que al ayudar a la historia se las llaman ciencias auxiliares. Y estas pueden ser la arqueología, la antropología, la economía, la geografía, ¿sí?, entre otras. Bien, nos quedaría lo que sería la segunda actividad, que es más que nada comparar estas dos tipos de ciudades, ¿sí? Cuando hablamos de las ciudades de la época romana, ¿sí?, es la última civilización que marca la etapa de la Edad Antigua, ¿sí? Con la caída del Imperio Romano de Occidente termina el mundo antiguo y se da inicio a una nueva etapa de la historia, que es la Edad Media. Bien, antes de que caiga el Imperio Romano de Occidente, vemos que en casi todas las ciudades romanas había una planificación del espacio, ¿sí? Había edificios muy importantes, veíamos que las calles estaban apedreadas, ¿sí?, que había todo un sistema de acueductos, ¿sí?, que lo que trataban de hacer era mantener a la ciudad limpia, ¿sí? Y para eso se hacían un montón de infraestructuras con el objetivo de que no haya suciedad y de que eso de alguna manera ayudaba a que no se esparzan las pestes, las enfermedades. Hoy en día sabemos de la importancia de la higiene para evitar ciertas enfermedades. Bien, cuando termina el mundo romano, ¿sí?, cuando cae este Imperio Romano de Occidente y comienza la Edad Media, vemos que la vida se desarrolla más en el campo, ¿sí?, donde el poder lo tenía el señor feudal, la nobleza, y que los campesinos, que eran el sector más pobre, el que tenía que trabajar, vivían en las aldeas. Pero aparte de este mundo rural, también existían las ciudades, ¿sí? Las ciudades que se los llamaban los burgos porque vivía la burguesía. Era aquel sector social que se dedicaba al comercio, aquel que era un artesano, un zapatero, un panadero. Y que estas ciudades en su inicio y a lo largo de la Edad Media, ¿qué tenemos? No hay una planificación, se dejó de lado toda la experiencia y toda la historia de las ciudades romanas y veíamos para esa época, de acuerdo a los relatos y las fuentes que quedan de la época de la Edad Media, no había higiene en estas ciudades, ¿sí? No había higiene, se desechaban todos los desperdicios en la calle, las aguas servidas, y esto generaba de que, principalmente mal olor, pero también que se esparcieran pestes, enfermedades. Ya para casi fines de la Edad Media, para el año 1348, va a haber una enfermedad, ¿sí?, una peste, que es la peste negra, que se va a esparcir por toda Europa. Y esto va a generar la muerte de más del 30% de la población europea. Bien, ahora, ¿por qué se originó esta peste? Es producto, ¿sí?, de las ratas que venían en los barcos donde se llevaba el comercio con el lejano oriente, pero que esas ratas tenían pulgas. Esas pulgas transmitieron esta enfermedad, que terminó el hombre, ¿sí?, esparciéndola por el resto de sus habitantes, ¿sí?, de estas ciudades, y que provocó la muerte de millones de personas y va a marcar el final de la Edad Media, ¿sí?, porque esto trae una gran crisis. Al morir tanta gente, ya no van a quedar mano de obra para el señor feudal. Con lo cual, si el señor feudal no tenía con qué, no tenía personas con las cuales pudiera hacer trabajar la tierra, perdía poder.
y quien se va a aprovechar de esta situación va a ser el rey para comenzar el proceso de formación de los estados nacionales. Bien, estas serían las dos actividades que tendrían que hacer. En esta comparación entre las ciudades de la época romana y las ciudades medievales, el objetivo es que los alumnos puedan diferenciar cómo era una ciudad y cómo era otra ciudad en distintas épocas de la historia y cuáles fueron las causas por el cual comenzaron a despoblarse las ciudades durante la Edad Media y por qué se proliferaron las pestes. Bien, y por último, ¿qué importancia tiene la conciencia social acerca del ambiente donde uno vive? ¿Sí? Algo tan importante. Bueno, espero que les haya gustado y que volvamos pronto a clase. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo me presento, soy Alejandro Mardraz, voy a ser su profe este año de nuevas tecnologías, en la materia en la cual vamos a trabajar con lo que es robótica. ¿Sí? Yo les quería dar un trabajito, algo como para introducirnos en la materia, lo que sería comenzar a familiarizarnos con lo que serían los robots, la robótica. Entonces van a tener que investigar como puedan, puede ser de internet, puede ser de alguna revista, o puede ser de su propia imaginación, de lo que ustedes ya sepan, qué diferentes tipos de robot conocen. ¿Sí? Y cuando me refiero a robot no hablamos únicamente de algo con forma de persona, ¿sí? de hombre, sino puede ser cualquier tipo de robot. Piensen bien, cosas que se programen y cumplan diferentes funciones en sus casas. Miren bien qué puede ser, qué cosas utilizan ustedes a diario, que tocan algunos botoncitos y lo programamos para que haga algo. Piénsenlo ustedes bien, ese va a ser el trabajito. ¿Sí? Vamos a anotar qué tipos de robot conocen y para qué sirve la robótica. ¿Para qué piensan ustedes que nos puede servir la robótica? ¿Para qué la usarían ustedes? ¿Para qué la usa la gente? ¿Sí? Vamos a ver si podemos ir armando algo, lo van copiando en la carpeta, en la compu, donde ustedes lo quieran tener, y después yo les voy a ir pidiendo el trabajito. Sin fecha de entrega, háganlo tranquilo y quédense en su casa y quédense con su familia. Así que les mando un saludo grande y espero que sigan bien. Vamos que ya falta poquito. Nos vemos pronto. Hola, yo soy Mariela Maldonado, soy la profesora de Historia de segundo B y segundo C. Las actividades que envié para este periodo de cuarentena fueron sobre todo de diagnóstico, para analizar un poco cómo se encuentran los alumnos al iniciar el año. Las mismas consistían en leer un poquito y tratar de vislumbrar la diferencia entre historia y prehistoria. Hay un detalle que hace la diferencia entre uno y otro y es la creación o invención de la escritura que permite la permanencia de la información. Y por otro lado también avancé un poquito para que veamos cómo la ciencia, que es la historia, fragmenta el tiempo para permitir mejor su estudio a través de diversas fuentes. Estaríamos en este momento en la tercera actividad que muestra el inicio de la modernidad, que es una edad que comienza, que sería el centro de nuestro estudio este año. Sin embargo, para poder avanzar a la modernidad es necesario ver la Edad Media y el feudalismo en Europa.
Yo envié un video en el cual se ven las clases sociales que existían en aquella época y cómo convivían, cómo se organizaba el sistema productivo. Bueno, esas son las actividades que yo estuve enviando en este periodo de cuarentena. Espero que la hayan podido realizar y que hayan entendido. Ante cualquier duda, cuando estemos volviendo, o a mi correo me pueden enviar las consultas. Saludos. Buenas tardes, mi nombre es Walter Martín, profesor de Geografía de segundo B. Hoy vamos a comentar las actividades de diagnóstico que tienen en la carpeta. Esta consta de 5 consignas. La primera hace referencia a qué estudia la geografía. Ustedes piensen que es una ciencia social que estudia al hombre y que en un primer momento se estudió solamente los aspectos físicos, dejando de lado el aspecto social. Entonces hubo en un momento un replanteo de la ciencia para considerar qué hacía el hombre sobre la superficie terrestre. Entonces hoy podemos decir que es una ciencia que estudia el espacio geográfico, o sea, la relación entre la sociedad y la naturaleza. En base a lo que estamos diciendo, ustedes pueden agregar algún concepto que estudiaron el año pasado y completar la definición. Pueden también utilizar internet o pueden utilizar un diccionario y ahí completarían la oración y quedaría terminada la misma. Hay un punto que es el punto 2 que dice tienen que nombrar 3 países costeros del Océano Atlántico pertenecientes al continente americano y sus capitales. Ahí pueden utilizar un mapa, lo pueden observar y a partir de ahí pueden nombrar algún país. Por ejemplo, Brasil, que tiene costa sobre el Océano Atlántico, y nombran la capital. Ustedes después eligen otros 2 países más y hacen la consigna A. En la pregunta B, tienen que nombrar los puntos cardinales. Esto hace referencia a los 4 sentidos que tienen el sistema de referencia cartesiano, que permiten la orientación en el mapa o en la superficie terrestre. Uno de los puntos cardinales viene señalado por donde sale el sol, que sería el este, y el otro por donde se encuentra la puesta del sol. Entonces ya nombramos uno, que es el este, y ustedes van a nombrar los restantes. Bueno, ahí estaríamos con los puntos cardinales. Luego el punto C, que dice tipos de clima. Los tipos de clima van a depender de la temperatura, de la presión, del viento, de la humedad. Para determinar el clima de un lugar se necesitan observaciones que no sean menores a 10 años. Y se trabajan siempre con los promedios. Hay climas que son con mayores temperaturas, como los climas cálidos, y que tienen temperaturas de mayores a 20-25 grados. Hay otros que son más moderados y otros son más fríos o que tienen menores temperaturas. Entonces, el que tiene mayor temperatura, que serían los cálidos, ahí ya tendríamos uno de los tipos de climas. Ustedes van a nombrar los otros y en caso que no se acuerden, también pueden utilizar alguna fuente de información para completarlos. En el punto 3 dice en qué continente se encuentra la Argentina. Bueno, seguimos con el planiferio. Ustedes van a observar el mismo y van a ver que tenemos varios continentes. Tenemos a África, tenemos a Europa, América, Antártida, Oceanía y Asia. Ustedes me van a nombrar en qué continente se encuentra la Argentina. Ese sería el punto 3. En el punto 4 tienen que ordenar de este a oeste los siguientes países. Y los mismos son México, China, Cuba, España, Japón, Irán y Egipto. Si ustedes ven el mapa, van a ver en algún lugar, van a ver la rosa de los vientos, que indica
los distintos puntos cardinales, ¿está? Y van a tener que ver dónde está el este, y a partir de ahí van a tener que ir nombrando los países. El país que está más al este de los que yo nombré es Japón. Después de ahí van a ir ubicando ustedes como si van viajando desde Japón hacia el oeste. A ver qué país se encuentra más al oeste. Lo van enumerando. Bueno, después en el punto 5 tienen que completar con una palabra distintas oraciones. En la primera oración dice representación de la Tierra en un plano. Ahí tienen que poner una palabra que complete esa oración. La palabra está relacionada con aquellas representaciones que nos indican las provincias, los continentes, los países. A ver si lo pueden escribir. Hoy en el comentario lo hemos nombrado en algún momento. En la segunda oración dice línea imaginaria que se extiende en forma vertical desde el polo norte hasta el polo sur. Si seguimos observando el planiferio, van a ver líneas imaginarias ustedes. Hay unas líneas que dividen al planeta en dos hemisferios, en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Esa sería la línea que ustedes tienen que indicar con el nombre en la segunda oración. En la tercera oración dice instrumento de orientación que tiene una aguja imantada y se utiliza en navegación. Bueno, ese es un instrumento que se utiliza y que nos indica el polo norte magnético de la Tierra. Así que piensen a ver qué palabra podríamos poner ahí. En la última oración dice línea imaginaria que divide a la superficie de la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Bueno, ahí también van a tener que poner una palabra para completar esa oración. Yo creo que con este comentario pueden hacer la actividad, y en caso que tengan alguna duda me consultan y espero que la puedan realizar. Cuídense mucho y nos vemos pronto en el próximo encuentro. Hola chicos, me llamo María Mercedes González y soy la profesora de Físico-Química de segundo B turno mañana y segundo C turno tarde. Espero que se estén cuidando junto con sus familias y que esta situación que estamos atravesando termine pronto. Mientras tanto, todos los profesores estamos haciendo todo lo posible para que no pierdan esa continuidad pedagógica utilizando todos los recursos. Lo que les voy a hablar hoy es un poco del trabajo que les mandé sobre qué es la materia, ¿sí? Nosotros, si hablamos de la materia, podemos decir que es todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, si miramos a nuestro alrededor, todo está formado por materia, hasta nosotros mismos, ya que ocupamos un lugar en el espacio. Además, las distintas clases de materia se denominan genéricamente materiales. Y estos tienen características. Podemos hablar de la masa y el peso, que habitualmente se lo confunden como si fuesen lo mismo, y no lo son. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, y el peso está relacionado con la fuerza de gravedad que se ejerce sobre un cuerpo y que se lo trae hacia el centro de la Tierra. Por eso, si nosotros vemos a un astronauta que llega a la Luna, seguramente esa persona tiene un peso distinto que el que tiene la Tierra, ya que la gravedad en la Luna es mucho menor, pero la masa sigue siendo la misma, no varía. Además, la materia tiene propiedades específicas. Aquellas características que permiten diferenciar un tipo de material de otro,
como su color, su dureza, su peso, su densidad, su punto de ebullición, son propiedades intensivas, estas son las que no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Y se pueden, por ejemplo, captar mediante los sentidos, por eso son caracteres organolépticos, como el color, el olor, el brillo. Si nosotros tenemos 240 gramos de oro, ¿no? Y tenemos 1 kilo de oro, el brillo del oro no va a variar, ¿sí? En cambio, están las propiedades extensivas que sí varían de acuerdo a la cantidad de materia, como por ejemplo el peso, la masa, el largo, el ancho, el volumen. Son todas propiedades que van a variar de acuerdo a esa cantidad de materia. Además, podemos hablar de los estados de la materia, ¿sí? Los materiales se hallan en la naturaleza en 3 estados diferentes, que actualmente se agrega otro que sería el plasma. Podemos encontrar los sólidos, que es por ejemplo el agua cuando lo solidificamos y pasa a ser hielo, o cualquier elemento que ustedes encuentran en sus casas, ¿sí? Tienen forma y volumen propio, aunque pueden deformarse y partirse si les aplica cierta presión. Su volumen no se altera, es decir que no se comprimen. Cuando los sólidos se calientan, su volumen aumenta, es decir que se dilatan. Al enfriarse, en cambio, su volumen disminuye, es decir que se contraen. Una propiedad de los sólidos es que algunos pueden ser duros, otros frágiles, tienen tenacidad, plasticidad, ¿sí? Después tenemos los líquidos, que los líquidos tienen volumen propio, pero no pueden mantener una forma propia y se adaptan a la forma del recipiente que lo contiene. Además tienen tendencia a fluir, pero también tienen la resistencia a fluir que se llama viscosidad. El volumen de un líquido no disminuye casi nada al comprimirlo, pero aumenta cuando se calienta, por lo tanto estos sí se dilatan. Y por último, si nosotros hablamos del aire que respiramos y el gas que usamos para cocinar, son materiales en estado gaseoso. Los cuerpos gaseosos no tienen forma ni volumen propio, se adaptan a los espacios que los contienen. Los gases pueden comprimirse, es decir, disminuir su volumen cuando están sometidos a alguna presión. Si se deja un globo al sol, a veces explota, porque el aire que contiene se expande al calentarse y presiona más sobre el látex. Lo que quiere siempre el estado gaseoso es expandirse, ¿sí? Lo mismo que pasa con el globo, pasa también, por ejemplo, con una lata de aerosol. Si la dejamos a altas temperaturas, ¿qué ocurre? Las partículas del estado gaseoso tienen un movimiento, que vamos a hablar más adelante. Ese movimiento empieza a aumentar y es como que las partículas chocan con las paredes porque quieren salir, ¿sí? Por eso, si se le sigue exponiendo a altas temperaturas, esa lata de aerosol va a explotar. Por eso es peligroso. ¿Está bien? Y después vamos a hablar un poco de los cambios de estados, ¿sí? Que en el material que yo les mandé tienen un cuadrito que les explica o le da los nombres de los cambios de estado. Por ejemplo, hay una sustancia o un solvente universal como es el agua, puede pasar por los 3 estados. Si nosotros agarramos un hielo, es el agua en estado sólido, ¿sí? ¿Qué pasó? Tomé agua líquida, lo solidifiqué y lo pasé a estado sólido, ¿sí? Después, si le doy calor, vuelve a estado líquido y si le doy más calor, pasa a estado gaseoso, o sea, se evapora. ¿Está bien? Son todos son algunos de los cambios de estados que ustedes tienen en el trabajo, con todos los nombres. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos naftalina, que si le preguntan seguro a algún familiar, son unas pelotitas blancas que nosotros dejamos en la ropa para que no se apolillen, están en estado sólido, pero si los dejamos durante mucho tiempo, cuando las vamos a buscar no están. Es porque es un material que pasa de estado sólido directamente al gaseoso, sin pasar por el estado líquido, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Y cualquier
Cualquier duda, por favor, se comunican conmigo, que yo estoy para esto, ¿sí? Para ayudarlos y acompañarlos en este momento. Un beso, gracias. Hola, agradecemos la compañía y escucha. Damos por terminada la programación de hoy. Les recordamos quedarse en casa para cuidarnos entre todos. Hasta el próximo programa. Gracias. Yo ya no pertenezco a ningún mismo.